trabajo que llevas dando este curso de coaching, ¿dirías que hay alguna carencia que se repita más que otras en la gente que viene a verte al curso? ¿O hay tantos casos como personas? Hay tantos casos como personas. Quizá el reto más importante para trabajar con profesionales del nivel que participan en Opera Studio y con otros profesionales consagrados que me contactan de fuera del proyecto es la gestión de la frustración que les provoca esa perfección, que es una palabra falsa porque la perfección no existe. El ser el número uno, ¿no? Es la dificultad mayor que yo me he encontrado, esa necesidad de ser el número uno, ¿no? Cuando tú les preguntas ¿y cuántos números hay? Claro. Y cuando llegues al uno, ¿desde dónde vas a mirar el resto de lo que está ocurriendo? ¿Desde arriba? ¿Y hay más allá? ¿Y cómo sabes que has alcanzado el uno? Entonces, este perfil ya en figuras consagradas que buscan algo que realmente no existe es bastante común. Y luego la necesidad de ser queridos, porque muchas veces todos los retos profesionales les han hecho llevar una vida personal tal como la entendemos, de familia, de cuidado, de amistades, que no han podido profundizarla como a ellos les hubiera gustado, pero necesitan cariño y amor. Entonces, muchos cantan para que les quieran, ¿no? Hay artistas y escritores, ¿no? Bryce Echenique decía que yo escribo para que me quieran, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho esa parte emocional, esa parte de autocuidado con ellos para poder encontrar un equilibrio. Claro, es que el problema de este tipo de profesiones tan expuestas al público es que al final necesitas la opinión del público, es decir, un poco quién es el número uno no lo eliges tú. Es algo que me decía una vez Christian Gerhaer, el barítono alemán, que la verdad sobre el éxito es un punto medio entre el cantante, el crítico y el público. Ninguno tiene la verdad, pero digamos que en medio de esas opiniones está la verdad, ¿no? Me parece un punto de vista interesante. A mí me gustó mucho el pasado curso Jean-Louis Elmetti, que hablando precisamente de este tema les dijo a los participantes de su masterclass que la meta es el viaje. Yo creo que la meta es el viaje y hay que trabajar más en el medio y largo plazo y en ir disfrutando de esa carrera que no es inmediata, igual que no ha sido inmediato montar en piano, montas una sonata de Beethoven, tardas un año en poder escucharla, no hay inmediatez. El éxito para mí realmente sería ser feliz y la felicidad poder vivir de acuerdo a tus valores. Es cuando tú realmente puedes fluir en lo que haces y avanzar. Claro, es que además una cosa que bueno, tú aquí supongo que lo habrás visto en algunos casos, ¿no? También tengo un amigo guitarrista, ¿no? Que a sus alumnos, en la clase de cuerda pulsada antigua, ¿no? Les decía, todavía no os habéis hecho idea de todo lo que hay que estudiar para ser mediocre. Imaginaros para ser un gran artista, ¿no? No sé si te has encontrado con gente, porque yo me he encontrado muchas veces, y quién no, con gente que en ese sentido no tiene los pies en el suelo, ¿no? Es decir, como se dice, una vida de película, ¿no? Se piensan que van a cantar, les va a oír no sé quién, y ala, al Metropolitan, ¿no? Supongo que es algo que se repite, ¿no? Sí, mira, ahora que me hablas de esto, es precisamente el centro de una metodología de coaching basada en la logoterapia, que es la terapia del sentido, con Viktor Frankl a la cabeza, que es un importante psicólogo y médico austriaco con una historia, bueno, que no es larga de contar, pero con un libro maravilloso que es El hombre en busca de sentido, altamente recomendable, que él siempre habla de la responsabilidad. Entonces sí que es verdad que en este sector, como en otros artísticos, encuentras mucho talento, pero en algunos casos poca responsabilidad sobre ese talento. Es decir, tú tienes un don, un talento, algo que te diferencia, algo único, pero no es suficiente. Tienes que responsabilizarte de ese talento. Y esa responsabilidad pues puede suponer distintas cosas a nivel estudio, a nivel autocuidado, a nivel gestión de carrera, que es lo que se va trabajando en un proceso. La responsabilidad al final, porque uno tiene que coger las riendas de sus objetivos. Claro, y supongo que es importante también el ir ajustando las metas a la realidad, ¿no? También en algunos casos ayudar a la persona a encontrar un plan B. Primero la persona tiene que tener la posibilidad de verse en un espejo. El coaching no es aconsejar, eso estaríamos hablando de mentoring.
El coaching ideal es que yo ponga un espejo. Está basado en la mayéutica de Sócrates, que era una técnica que utilizaba Sócrates a través de preguntas poderosas, conseguir que sus discípulos encontraran las respuestas que él decía que ya llevaban dentro. Eso es lo ideal. A uno a veces se le va un consejillo. Claro. Eso yo les digo, esto no es coaching, aquí es mentoring. Pero es poner un espejo y que ese artista vea realmente quién es, cómo se ajusta su forma de hacer canto, lírica o tocar el piano a la realidad del mercado, cómo es ese mercado, se les piden ejercicios en los que profundizan también en la realidad del mercado y luego vemos cómo se cruza eso, porque hay casos en los que la misma persona es la que tiene que darse cuenta, se da cuenta de que debe buscar un plan B y que buscar un plan B no es en ningún caso ser menos feliz ni llevar una vida menos digna. No, de hecho, yo hay una cosa que cuando, bueno, ya sabes que yo trabajo con jóvenes estudiantes, ¿no? Y hay una cosa que yo les repito, porque además lo he oído de cantantes ya retirados o ya consagrados, que me han dejado muy claro que no necesariamente el éxito profesional te lleva a la felicidad, en muchos casos es al revés. En muchos casos es al revés, pero es precisamente porque no te da tiempo a mirar hacia adentro, ¿no? Y buscar una felicidad eudaimónica, más interior. Estamos hablando de una felicidad que la da el aplauso, que la da el exterior, que la da el conseguir un estatus, que ese estatus te permita llevar un tipo de vida, te permita cantar en teatros que tú consideras top, pero es una felicidad más pasajera. La otra felicidad es más interna, más propia, más fundamentada en tus valores y en tus creencias y en disfrutar realmente de lo que la vida te exige también. Sí, porque además hay una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que en el caso de, bueno, prácticamente de todas estas profesiones, pero las artes escénicas, el éxito muchas veces llega demasiado pronto, en cuanto a que puedes ser un artista técnicamente maduro, pero a lo mejor como persona eres casi un adolescente o acabas de abandonar la adolescencia, ¿no? Y entonces imagino que hay manejarse es mucho más complicado y profesionales como tú son más necesarios seguramente. Es necesario a muchos niveles, pero ahí hay una necesidad muy de gestión emocional. Las emociones están ahí, no podemos cambiarlas, pero sí reconocerlas, regularlas y poder vivir con ellas, ¿no? Y un poco definir la carrera. Ahí hay un trabajo quizá un poco más de mentoring, más de mentor, más de ayuda, porque es verdad que en algunos casos el éxito y también el mercado provocan, en casos de talentos, personas que tienen talentos increíbles. Sí, en caso de instrumentistas son niños a veces. Que son niños, ¿no? Entonces es delicado. Cada caso es un mundo y no hay... Si hubiera un libro de recetas, yo muchas veces se lo digo, toma, te vendo el libro. Es un viaje, el coaching es un viaje apasionante. Cuando terminan el proceso, les reconozco que yo ya sabía que iba a salir bien cuando entraron. Es la persona la que tiene que ver esa bombilla de alarma encendida y también reconocer que no es capaz de gestionarlo todo solo, porque el artista también muchas veces, como hace esas maravillas y esos hitos sobre el escenario, piensa que es capaz de por sí mismo también resolver otro tipo de retos, y muchas veces para retos cotidianos les cuesta más. Claro. Hay un aspecto de la carrera del cantante, ¿no? que bueno, me gusta preguntar, sobre todo cuando veo que hay posibilidad, que hay feeling para preguntarlo, pero que a ti obviamente te lo puedo preguntar tranquilamente, es el de la soledad. Es una vida bastante solitaria, la del cantante, siempre de un avión al hotel, del hotel al teatro, del teatro al hotel, 2 meses, del hotel al avión, del avión a otro hotel, a otro teatro, y así puedes estar 10 meses a lo mejor sin visitar tu casa, sin visitar tu ciudad, ¿no? Entonces, eso lo tratas, eso lo trabajas, supongo, como coach, ¿no? El tema de la soledad. Sí, sobre todo afrontar si uno realmente quiere eso, antes de, si estamos en un proceso de una persona que está apuntando, ¿no? Porque no es obligatorio llevar ese tipo de vida. No, claro. Sí, para conseguir algunos retos que algunos profesionales se proponen. Entonces, yo creo que es importante que tú mismo puedas definir si ese es el tipo de vida que quieres. Yo esa pregunta tuya, por ejemplo, me la hice al terminar la carrera de piano. Me ofrecieron ir a Dallas con el maestro Achucarro. Pues por suerte
tenía cabeza para reflexionar sobre ese tema y otras inquietudes, y decidí desde el primer momento que si me iba era para no volver y que no me quería ir, que quería enfocarme en otro tipo de actividades menos solitarias, menos concertísticas, y que toda esa vida, efectivamente, como tú la cuentas, de un mes en una ciudad o en un país y en otro, no era lo que yo realmente, mi interior y mis valores querían. Otras personas no se dan cuenta. Claro, se lanzan. Ese es el problema para mí, ¿no? Y supongo que para ti también, el que lanzan. No se da cuenta, porque estás deslumbrado. Claro, para un joven que de repente, pues como tu caso, ¿no? Achúcarro, o yo qué sé, pues en mi caso, en el de cualquier otro, te das una máster con un cantante que te dice, oye, mira, te voy a presentar a mi agente, que esto pasa, no solamente pasa en las películas, esto a veces pasa en la realidad, ¿no? Entonces, claro, es fácil que en ese momento, después de llevar, no lo sé, 10 años a lo mejor centrado, estudiando para conseguir eso, en ese momento no piensas y te tiras, ¿no? Hay que apartar la idea de culpa, que es otro tema también que arrastran muchos intérpretes, ¿no? Me he lanzado a esto, no me he dado cuenta y ahora he perdido todo, entre comillas, ¿no? O a veces han perdido relaciones y otro tipo de oportunidades. Yo siempre les digo, la culpa la han quitado. Apártala de tu camino, y está claro que el pasado no podemos cambiarlo, pero el futuro está por escribir. Entonces, a partir de ese darse cuenta es donde tú puedes trabajar. Mirar para atrás poco se puede hacer, a veces sí, recuperar algo, pero es más a partir de este punto en el que yo le he dado al botón de encender, porque es simplemente darle al botón de encender, cómo quiero ser, qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y ahí tú tienes un camino enorme, incluso para recuperar temas que no hayas podido profundizar en ellos. Claro. Bueno, pues no sé si te apetece contarnos algo que yo no te haya preguntado, porque a mí a veces hay cosas que se me escapan, ¿no? Este es el momento. No sé, a lo mejor te gustaría dar algún consejo general, aunque sé que es difícil y además, como tú has dicho, eso ya sería mentoring, sería otra cosa, ¿no? No sé, igual hay algo que nos quieras decir, algún consejo. ¿Te refieres en el sentido del coaching de carrera para intérpretes líricos? Sí, ¿no? Claro. Y yo, fíjate, no sé, hay tantas cosas que se pueden decir, pero siempre creo que es positivo para ellos no pensar a corto, sino pensar a medio y a largo. Hay un ejercicio que yo les pido que hagan, que es, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es, escribe una jornada ideal tuya dentro de 3 años. Cuando la redactan, la leemos juntos si quieren compartirla. Ya al leerla a veces dicen, bueno, en realidad es que no sé si quiero esto. Bueno, ahí ya salen un montón de temas. En otros casos la jornada se escribe a 5 años. Y en otros casos incluso se les invita a escribe un discurso que tu familia da sobre ti el día que te retiras. Y claro, a ver, hay muchas catarsis, ¿no? Claro, claro. Hay muchas catarsis o no, depende, pero sí que creo que, por supuesto, la felicidad la da estar en el aquí y ahora y en el presente, en ese sentido que decía Yelmeti de el viaje es la meta, pero vamos a definir unos objetivos a medio plazo y a largo plazo, donde tú, una vez que has profundizado en quién eres y en tus valores y en tus fortalezas y en tu propia definición de éxito, te encuentres cómodo y puedas avanzar sin luego mirar atrás de una manera más nostálgica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y nada, os deseo un éxito enorme como lleváis estos 10 años, que se prolongue durante mucho tiempo, y en especial a ti como coach de carrera, que no hay muchos. Aquí estamos. Es más fácil que tocar piano.